Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Resumiendo un poco, en el capítulo 1, Pablo nos enfocaba a la importancia de lo que va a ser la comunidad de nosotros como iglesia, de vivir la unidad de cada uno de nosotros, vivir delante de Dios. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En qué estaba enfocada la mente de Pablo? ¿En su vida espiritual o en su vida terrenal? Para él, el vivir era Cristo. Indudablemente nos mostraba varios aspectos de nuestras vidas que es necesario para servir al Señor antes de ello vivir. Tenemos que primero organizar la casa y luego sí. En el capítulo 2 nos enfoca a servir en unidad. En unidad, viviendo todos en unidad. Porque muchas veces pensamos que vivir en unidad es como un club, donde vamos, la pasamos bien, celebramos, somos una familia, pero ese es el propósito. Claro, si hay comunión, si hay gozo entre nosotros, gloria a Dios por ello. Pero hay un propósito y es el servicio. Dios nos llamó con un propósito, nos llamó para servirle. Y principalmente se enfoca en los dos motivos de oración que nos da el capítulo 1. El primer motivo de oración está en el capítulo 1, versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y la primera petición de Pablo es por la participación de cada uno de los hermanos de la iglesia de Filipos en el Evangelio. Porque el Señor nos llamó para que prediquemos el Evangelio, para que compartamos a otros de Cristo. Ese es el fundamento. Si yo como creyente no me duelo, no hay dolor en mi corazón por las almas perdidas, simplemente me intereso por lo mío, por mi vida, yo ya soy salvo y el resto. La principal oración de Pablo era para que toda la iglesia participara en la predicación del Evangelio. Todos somos llamados a predicar el Evangelio y debemos orar por este aspecto en mi vida, comenzando por la mía y también por la de toda la iglesia. Que cada uno de nosotros tenga en su corazón el sentir de hablar de Cristo, de vivir a Cristo en nuestros corazones, porque muchas veces, ¿de qué me sirve hablar de Cristo? ¿De qué me sirve a mi familia decirles que hay un Salvador, que hay perdón de pecados, que hay restauración, que hay una nueva vida, si yo no estoy mostrando esa nueva vida en mí? Estoy diciendo a mi familia que hay libertad del pecado, pero ellos no están viendo en mí que yo soy libre de esa condición de pecado. Entonces el Evangelio todo eso es completo. Así como lo hablo con mis labios, que es necesario, que es el mandato, también debo hablarlo con mi diario vivir. Por eso dice en el versículo 27, dice que andemos como es digno del Evangelio. Y me habla de andar, de mi carácter, de mi vida. Y el segundo motivo de devoción está en el versículo 9. Y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Es necesario conocer la palabra de Dios. Es necesario discernir, ahondarnos en ella para conocer la voluntad de Dios. Y por medio de ella, que lo que nos hablaba el Señor por medio del hermano el domingo, de este versículo de Filipenses, de Colosenses 1:10, para que andemos como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de su voluntad. ¿Es necesario? Mire que esos son los dos aspectos en la vida de Pablo que enfoca a la iglesia: la predicación del Evangelio y el crecimiento espiritual de nosotros como creyentes. Si yo me dedico solamente a predicar el Evangelio y no crezco espiritualmente, ¿voy a hacer el ministerio como el Señor me manda? Es necesario agarrar los dos y los dos van ligados. Así como voy creciendo espiritualmente,
Hermanos, si mi corazón está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿de quién voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a mostrar con mi vida? Voy a mostrar a Cristo y a este crucificado. En cada una de mis palabras, en cada uno de la forma de mi carácter. Y llegamos al versículo 2, comienza el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, mire cómo enfoca la Escritura a la unidad en el servicio. Dios nos llama a que sirvamos cada uno independientemente o todos en unidad. Esto habla para todos. Es necesario que todos recibamos la consolación primeramente en Cristo. Dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Es necesario estar en unidad para servir al Señor como iglesia local? Así como es necesario vivir en unidad, también es necesario servir en unidad, porque somos un cuerpo y Dios dio diferentes dones espirituales y la iglesia es edificada con los dones de cada uno de nosotros. Entonces, si Dios me da un don espiritual a mí y yo no lo estoy ejerciendo, yo estoy robando a la iglesia, estoy privando a la iglesia de esa bendición que Dios me dio a mí, pero por mi negligencia estoy privando a la iglesia porque los dones espirituales que Dios nos da a cada uno, el propósito es la edificación de la iglesia, no es la edificación personal, es la edificación de la iglesia. Entonces llegamos al versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y ahí quedamos evaluando las exhortaciones, las advertencias que Pablo le hace a esta iglesia en cuanto a la contienda, la vanagloria y también la murmuración. Tres aspectos fundamentales que deben hablarse a la luz de lo que viene enseguida. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Oremos. Padre Santo, en esta noche damos gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, porque nos has guardado en este día. Gracias porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra, Padre. Cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu misericordia para con cada uno de nosotros. Padre, evaluando tu grandeza, tu bondad, mi Señor, y nosotros siendo tan infieles delante de ti, tan pequeños delante de tu presencia. Dice tu palabra que tú te humillaste para ver los cielos y para ver la tierra. Y te acuerdas de cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos vas a hablar en esta noche. Te clamamos que sea tu Espíritu guiándonos a toda la verdad, llevándonos, Padre, a que cada uno de nosotros pueda evaluar tu palabra con respecto a lo que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos esos ajustes tan necesarios en cada una de nuestras vidas para servirte con temor y temblor, para servirte, Padre, en tus fuerzas y no en las nuestras, porque dice tu palabra que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino todo lo contrario, nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de servirte. Pero, Padre, ese servicio viene condicionado. Hay mandatos específicos para cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre, a evaluarlo y estar dispuestos a pagar el precio. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Cuando hay contienda, cuando hay vanagloria o cuando hay murmuración en mi vida, ¿estoy estimando a mi hermano como superior a mí mismo? ¿O estoy mirando mis propios deseos? Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, cuando para mí el vivir es Cristo, el interés genuino en mi vida va a ser la edificación a mi hermano. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esa palabra estimando es la misma palabra considerar. Considerando cada uno al hermano como a la misma altura, como alguien más importante que yo mismo. Pero cuando hay
Cuando mi mirada está puesta en mí mismo, ¿voy a estimar a mi hermano? Por eso es tan necesario evaluar en nuestras vidas realmente Cristo, ¿qué lugar ocupa en mi corazón? ¿Quién es Dios para mí? Porque el lugar que yo le doy a mi Señor, la importancia que yo le doy a mi vida espiritual, la importancia que yo le doy a mi comunión con mi Señor, es la que va a evaluar mi servicio. Si yo estoy pegado al Señor, dice la Escritura que llevaremos mucho fruto, pero si yo estoy alejado del Señor, mi mirada está puesta en mis deseos, en mis anhelos, en mis pensamientos. Pero cuando yo estoy pegado al Señor, dice la Escritura que mis pensamientos serán transformados para que hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta en cada una de nuestras vidas. ¿Ustedes piensan que una característica fundamental de humildad es este aspecto? Cuando yo soy un hombre humilde, una persona humilde, una mujer humilde, ¿va a estimar a su hermano como superior a él mismo? Eso es fundamental. Si no hay humildad en mi vida, yo no voy a estimar al hermano como superior a mí mismo, porque todo lo contrario, me voy a estimar a mí mismo, por eso hay vanagloria, por eso hay orgullo, y cuando hay orgullo, estoy pensando en mi hermano, estoy pensando en mí mismo. Cuando hay contiendas, ¿por qué hay contiendas? Cuando hay celos. Eso es lo que dice la Escritura, que caracteriza a una persona inmadura espiritualmente. Una persona madura espiritualmente, ¿qué lo caracteriza? Justamente esto. ¿Qué tanto está dispuesto a servir al Señor y a servir a los hermanos? Porque es bien importante el aspecto de la motivación para el servicio. No servir por servir, no servir porque me vean, no servir porque es necesario servir, sino la Escritura nos da parámetros fundamentales para nosotros de cómo servir. ¿Qué tanta teología encontramos en la Escritura acerca del servicio? ¿En qué parte de la Biblia encontramos esos aspectos fundamentales que nos guíen a cómo servir? Mire que hay aspectos de nuestras vidas que son más prácticos que teóricos. ¿En dónde encontramos el ejemplo más grande de servicio? Cuando el Señor se humilla y lava los pies de sus apóstoles. ¿Ustedes piensan que eso fue una lección teológica? Manos, esas lecciones son las lecciones que quedan grabadas en la mente de uno y que nunca se borrarán. ¿Ustedes piensan que a los apóstoles se les olvidó lo que el Señor hizo por ellos, siendo el Señor postrarse a lavar los pies, lo que hacía el siervo de los siervos? El siervo más bajo era el que tenía que lavar los pies de todos los invitados. Y el Señor se hizo como el siervo más bajo, el más humilde. Eso es una lección, hermanos, cuando realmente uno ve ejemplos como este, que son hechos para mí. A mí nunca se me olvidará yo cuando comencé con el primer carro que me dieron a pagar en Bogotá como a los 19 años, era un bus viejito. Y salíamos de un paradero que era un conjunto residencial aparte, pero muchísima gente tenía que hacer fila larguísima en las mañanas porque todos querían irse sentados. Entonces todos los carros se parqueaban, cargaban los que se iban sentados y se iban. Y a mí me tocaba todos los días salir a diferente hora, porque ese carro era el más viejito de todos y por lo general salía y no llegaba a su destino. Entonces me conocían y no se subían. Tenía que salir a diferente hora porque yo pues no tenía experiencia de un carro viejo y pues es que era complejo el asunto. Y había un señor que era dueño como de 5 carros. Y él, antes de yo tener ese carro de iba, yo le hacía mantenimiento. Llegaba a las 2, 3 de la mañana y yo le cambiaba el aceite, le engrasaba. Y ese señor un día llegó y me dijo, Tito, yo tengo un taller de mecánica. Era un taller de hacían de todo. Y él me dijo, lleve ese carro al taller y dígale a los mecánicos que le hagan
absolutamente todo lo que necesita el carro. Yo le digo, pero es que yo no tengo que pagarle. ¿Cómo lo hacemos? Y dice, no se preocupe. Usted simplemente vaya, lleve ese carro y que lo pongan a trabajar. Después de que esté trabajando, ya nos sentamos y miramos cómo me paga. Yo duré 18 años, lo que duré trabajando en el servicio urbano en Bogotá, siendo cliente de este señor. ¿Por qué? Porque a mí nunca se me olvidó ese detalle, que yo no tenía con qué pagar, pero sin embargo, ¿el que hizo? Confió en mí. Fue tanto el aprecio de ese señor que tenía, cuando ya terminamos, él tenía como 12 carros. Y él decía, vaya a llevar el carro a tal taller, llamaba y decía, ahí le mando uno de mis carros para que lo arregle. Lo arreglaban y yo iba y le pagaba a él y él pagaba al taller. Entonces, claro, me salía a un precio muy cómodo, no había ningún problema, me atendían muy rápido porque ya era un cliente de los grandes. Y yo siendo aquel que no podía, son ejemplos de servicio que se marcan para toda la vida. Cuando yo terminé, vendí el carro y me fui a pagarle lo que le debían en ese momento, él me dijo, ¿y usted no va a gastar su plata que la necesita para el negocio que usted va a hacer? Digo, no señor, no me dé plata. Vaya, haga su negocio y cuando usted pueda, viene y me va pagando como siempre me ha pagado, de a poquito, de a 50, a 30 como podía, pero son ejemplos de servicio. Se nos van a olvidar porque son ejemplos que le dan la mano cuando usted no tiene con qué pagar. Este es el ejemplo de servicio. Dar a mi hermano sin esperar nada, ese es el amor ágape. El amor que da sin esperar nada a cambio, sin esperar que esa persona sí tiene con qué pagarme, que esa persona sí tiene un aprecio, simplemente dar porque le amo, porque no estoy esperando nada a cambio. Estimando cada uno. ¿Es un mandato personal? El versículo 4 comienza no mirando cada uno. La escritura me manda a mí a evaluar mi proceder con Cristo, no el proceder de mi hermano. Cada uno de nosotros, Dios nos habla en esta noche de manera particular, o esta noche está hablando el Señor la prédica para alguien solamente. Cada uno de nosotros tiene que evaluar, porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo, y ese contexto está hablando ese versículo donde dice que todos nosotros tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, porque cada uno de nosotros dará cuenta del Señor. Pues cada uno de nosotros, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando, no mirando. Y la escritura me exhorta a mí a mirar, puesto los ojos en Jesús. Cuando pongo mi mirada en mis necesidades, en mis pruebas, cuando pongo mis miradas que están siendo injustos conmigo, dejo de mirar al Señor. Y cuando dejo de mirar al Señor, viene el egoísmo, viene el orgullo, vienen las envidias, vienen los celos, vienen los pleitos. Pero cuando mi mirada está enfocada en la patria celestial, ¿somos ciudadanos de esta tierra? La escritura dice que no lo somos. Entonces, ¿por qué vivimos como si lo fuéramos? Porque Pablo tenía claro esa verdad. Pablo tenía claro que mientras él vivía en esta tierra, su propósito era servir a su Señor y lo hizo hasta el último día, aunque su deseo más ferviente era partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Dice, pero quedar en la carne es necesario para ustedes. Qué bueno que tengamos ese sentir, pero debemos rogarle a Dios que coloque en mí ese sentido. Señor, yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero ser una persona que te sirva, pero no como yo quiero. ¿Quieres servir? Debes evaluar en cuanto al estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si tú quieres ser el mayor, ¿qué tienes que hacer? El siervo de todos. ¿Estar dispuesto a servirse? ¿Es necesaria la humildad? ¿La mansedumbre? Es completamente fundamental.
Vamos por un momento a Gálatas capítulo 5 y 2 páginas, 3 páginas atrás, para hablar un poco la motivación del servicio. ¿Piensan ustedes que la motivación es fundamental? La motivación me lleva a evaluar los pensamientos. Cuando usted mira allí en Hebreos capítulo 4 que habla de la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz y más cortante que todas las espadas filos, que penetra hasta lo profundo del alma, el espíritu, el cuerpo. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos como por amor los unos a los otros. Si yo vendo todo lo que tengo y lo ofrendo al Señor y no tengo amor, ¿qué dice la Escritura? Si diera aún mi propia vida y no tengo amor, ahora, ¿cómo hago yo para obtener amor? ¿Cómo hago yo para ser un hombre que realmente ame como ama la palabra de, como manda la palabra de Dios? Pues eso no es virtud humana. Eso no es por conocimiento. Eso no es por sabiduría humana. Porque Dios es amor. Y si yo estoy cerca de Dios, ¿qué va a haber en mi corazón? Si mi vida es guiada por el Espíritu Santo, ¿voy a amar? Mira lo que sigue diciendo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasa con el primer mandamiento? Si acaso el primer mandamiento no es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas fuerzas. ¿Por qué dice que amarás, que amando a tu prójimo como a ti mismo cumples toda la ley? Porque nadie puede amar a su prójimo como a sí mismo si realmente no ama a Dios. La consecuencia de amar a mi Señor, de entregarme primero a Él, es amar a mi hermano como a mí mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Es importante el amar a nuestros hermanos? ¿Es importante servir? Sí, somos llamados a servir. Pero servir ¿cómo? Este tiene que ser el propósito. Porque amo a mi Señor, porque amo a mis hermanos. Versículo 14, porque toda la ley, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué contraste, ¿no? Entonces, si yo estoy sirviendo no por amor, ¿qué voy a hacer? ¿Será que ahí es donde dice mordéis y coméis unos a otros? ¿Eso pasa en la iglesia local? No os mordéis, no os coméis unos a otros. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque si mi servicio realmente no es hecho en el amor de Dios, dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos dice, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si mi vida está guiada por la carne, ¿puedo agradar a Dios? Bajo ninguna circunstancia. Porque el mandato es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ocuparme en las cosas del Señor, ocuparme en el Espíritu y pensar en el Espíritu. Y eso solamente lo obtenemos a través del conocimiento y el discernimiento de la palabra de Dios, para que abundéis en amor mucho más y más, dice Pablo, en todo conocimiento y discernimiento de Dios. Porque cuando conocemos a Dios, entonces obedecemos como Él quiere que nosotros le sirvamos en su voluntad. Y vamos a Romanos con este mismo pensamiento de la motivación del servicio. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Podemos fingir el amor? Bueno, humanamente lo podemos hacer.
Pero el Señor dice que no lo hagamos de esa manera, que realmente sirvamos con un amor genuino, porque quiero servir. Y si quiero servir, ¿qué voy a hacer? ¿Pelearme con mi hermano? Y en medio de todas las circunstancias hay peleas, hay circunstancias que no nos gustan. Sí, hay diferencias. Entre más nos metemos en el servicio, más diferencias van a haber. Más veo cosas que no me gustan de mi hermano. Claro, pues si apenas lo saludo, todo es color de rosa, pero ya me comienzo a conocerle, comienza a haber comunión y también comienzan los pequeños detalles, comienza a conocer lo malo, lo feo. Y también ellos comienzan a ver mis defectos. Entonces, hay diferencias de circunstancias. Pero cuando el amor es infinito, dice, aborrecer lo malo, seguir. Bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermanos en Cristo Jesús. En cuanto a honra, mire el lugar, en cuanto al lugar, ¿qué lugar debo darle a mi hermano? Superior, como alguien más importante que yo. Esa es la palabra honra. Prefiriendo los unos, de no prefiriéndome a mí por delante de mi hermano, sino prefiriéndole a él. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes. Que nuestro servicio sea un servicio caliente, sea un servicio ferviente, que esté hirviendo, que esté activo, que sea el Señor guiando nuestras mentes, nuestros corazones. Ahí es donde es un fervoroso, y ese fervoroso nos habla de diligencia, de prontitud para buscar lo que Dios quiere en mi vida, para crecer en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y sigue todo ese capítulo 12, 13 hasta el final de Romanos, mostrando toda la parte práctica. Ya mostró hasta el capítulo 12 la parte doctrinal. Romanos es un libro doctrinalmente delicioso para conocer doctrina. Pero después de mostrar toda la doctrina, muestra la parte práctica, que es lo más importante. Cuando ese conocimiento lo convierte en algo práctico, en servicio, los unos a los otros. Vamos a 2 de Corintios, evaluando un poco la vida de los filipenses. Estos hermanos al cual Pablo les está escribiendo. Y el cual Pablo está animándolos. No porque no lo estuvieran haciendo, sino porque ellos eran una iglesia modelo, una iglesia que estaba sirviendo al Señor. Claro, hace sus advertencias. Cuidado con contiendas, vanagloria, murmuraciones, con los problemas entre hermanos. Pero es una iglesia que estaba sirviendo al Señor. Capítulo 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Hablando de estos hermanos de Macedonia, de esta región. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí está incluida la iglesia de Filipos. Filipos quedaba en esta región de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo eran estos hombres? ¿Ricos? ¿Estaban pasando pruebas? ¿Pobres? Y en dificultades. ¿Pero abundaron en qué? Muchas veces pensamos que no tengo nada que dar, que no tengo dones espirituales, que no tengo cómo servir al Señor. Tenemos que dar. Si no tengo dinero, ¿qué sirve más para la obra del Señor? ¿Mi dinero o mi tiempo? El tiempo bien aprovechado para el Señor. Tenemos tantas cosas para dar. Y ellos dicen que abundaban en su riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La mujer que echó estos 2 denarios, ¿dio más que todos? ¿Dio más que todos o dio menos que todos? Pues dio más y dio menos. Porque si lo vemos del aspecto de la cantidad, pues dio menos.
porque la gran mayoría muy seguramente echó muchísimo más. Pero si vemos de acuerdo a su necesidad, dio más, porque ¿cuánto dio? Todo. Dios, ¿qué demanda de mí? ¿Que me guarde algo? Cuando vemos las escrituras que querían seguir al Señor Jesucristo y colocaron alguna excusa, ¿cuál de ellas aceptó el Señor? Absolutamente ninguna. Parecía no había excusas. Si hay excusas, el Señor me deja que cuando tenga realmente un corazón dispuesto para servirme, viene y hablamos. De resto, yo puedo seguir ahí mi vida sentado en una silla, simplemente viniendo, teniendo una vida de religiosidad. Pero eso agrada al Señor, eso agrada a mi vida. Ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿De quién nacía la decisión? Ellos le rogaban a Pablo que los dejaran a ellos participar en este servicio para los santos, hablando de la ofrenda. Dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Quiero servir a Dios? Debo seguir el ejemplo de estos hermanos de Macedonia. Ellos primeramente se dieron al Señor. ¿De qué me sirve servir al Señor si no me estoy dando primeramente a Él? Si no estoy creciendo en mi fe, si no estoy en esa comunión íntima con el Señor, si no me estoy deleitando en la palabra de Dios, si el orar es una carga, si el orar es algo circunstancial en mi vida, que lo hago de vez en cuando, que lo hago como una religión. Dice, primeramente se dieron al Señor y luego ¿a quién? ¿A ellos? Primeramente al Señor y luego a los hermanos. ¿Dónde quedó Él? ¿Dónde quedó su vida, sus necesidades? Buscar primeramente el reino de Dios y de las necesidades mías, ¿quién se encarga? Bien interesante ese aspecto fundamental en cada una de nuestras vidas. En primera de Juan dice que el que anda en luz ama a su hermano. El que no ama a su hermano está en tinieblas. ¿Cómo puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano? Entonces es necesario andar en la luz. Es necesario, como el Señor nos hablaba el domingo, de andar como es digno del Señor, creciendo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en nuestra fe. Es fundamental. Qué bueno es evaluar el aspecto práctico en cada una de nuestras vidas en cuanto al servicio. Sigue el versículo 5, donde es un versículo muy conocido y es un versículo donde nos va a mostrar el ejemplo más grande de servicio. Pensando en esto, vamos a Salmo capítulo 113. Porque nos comienza a mostrar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se humilló. Pablo se humilló. Nos muestra ejemplos de siervos en completa humillación delante del Señor, entregados primeramente al Señor y también a los hermanos. Salmo 113, versículo 1. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones de Jehová, sobre los cielos, su gloria. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Excelso, más alto, sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, sobre todos los cielos. Excelso es el nombre de nuestro Señor. Sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios,
que se sienta en las alturas. ¿Quién como Él? La respuesta es nadie. Él es único. Él es soberano. Versículo 6. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Y se humilla a mirarme a mí, que no soy nada, delante de Él. ¿Qué tan grande es el Señor Jesucristo? Ese Dios eterno que vino y dio su vida por ti y por mí. No vino a ser servido, vino a servir y a dar. ¿Quién era Pablo? Un siervo de Dios, un siervo que se humilló y dio su vida. Y si vemos la vida de Timoteo, la vida de Pafrodito, los ejemplos de servicio que muestra aquí el capítulo 2, hombres que sirvieron al Señor con temor y temblor. Y el mandato en esta noche para mí es servir. ¿Pero cómo? Si Dios se humilló, ¿qué me creo yo? Si pienso que yo soy algo delante de Dios, si pienso que estoy aquí parado por mis propios méritos, por mi sabiduría, por mi conocimiento, si pienso que yo estoy sirviendo porque soy alguien, dice la palabra de Dios que Él mismo se humilló. El Señor Jesucristo se humilló. Haya pues en vosotros esta actitud de siervo que tuvo nuestro precioso Salvador. Y ahora el Señor me manda a mí que me humille. ¿Quién soy yo delante de ellos? Y me manda a mí que me humille delante de Él para servirle. Y que le sirva como. ¿Cuál es la motivación? Porque la ley, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre, en esta noche damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi Señor, porque contemplando tu grandeza, dice tu palabra que tú te humillaste. Gracias por esa humildad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque siendo Él quien es, pensó en mí para venir, pagar por mi pecado. Y hoy nos manda que te sirvamos, Padre, con temor y temblor. Padre, que te sirvamos con la motivación apropiada, la motivación correcta, que es el amor hacia ti y el amor hacia cada uno de los hermanos. Gracias por esta iglesia local, Padre. Gracias por esta grata congregación donde nos has llevado a compartir. Gracias porque hemos podido ver el amor de Dios en cada uno de los hermanos para con cada uno de nosotros. Gracias porque hemos podido ver tu mano poderosa obrando, Padre, trayendo nuevas personas al conocimiento de tu palabra. Gracias porque podemos disfrutar de una comunión, Padre, que solamente es algo sobrenatural, porque no es una comunión en nosotros, porque la comunión viene de ti, porque en ti está la unidad. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te clamamos, Padre, que tengamos presente en nuestras mentes esos aspectos de advertencia que tú nos haces en cuanto a las contiendas, en cuanto a la vanagloria y la murmuración. Padre, perdona porque muchas veces nuestras mentes han habido estos aspectos. Ayúdanos, Padre Santo, a entregar todas estas cargas, todo este pecado delante de ti y a servirte con temor y temblor, estimando a nuestro hermano como superior a mí mismo, Padre, no mirando cada uno de nosotros por nuestras necesidades, por nuestros derechos, sino, Padre, mirando tu gloria, tu servicio, tu ministerio. Gracias por cada uno de los ministerios que tú nos has dado el privilegio de servir. Guíanos a hacerlo con fervor, Padre, con un espíritu fervoroso, con diligencia, con prontitud, Padre. Gracias por este tiempo. Ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, nuestro regreso a nuestros hogares. Y Padre, también clamamos por ese baby shower de nuestros amados hermanos el día de mañana, que seas tú guardándonos y guiándonos. Y Padre, gracias por esos tiempos de armonía y comunión entre hermanos. Padre, en el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Hermanos, mañana comenzamos con nuevo tema en varones. Todos invitados a las 5 de la mañana. La verdadera masculinidad. Un tema especial. Un tema que en lo personal